Las y los saludo con la paz de Cristo, hermanas, hermanos, amigas y amigos. Hoy es 17 de mayo de 2023, devocional diario del corazón de Dios, para reflexionar y vivir cada día conforme a la palabra de Dios. Me haces temblar, y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Señor, gracias por permitirme conocerte aún en medio de esos momentos en los que experimentaste angustia y tristeza, porque me enseñas con tu vida de ejemplo cómo aún en esos momentos sujetaste tu voluntad, a pesar de lo que en tus emociones estabas experimentando. Gracias porque a través de las Escrituras me has enseñado las claves para ya no tomar más decisiones con base en mis emociones, sino con base en los principios de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sujetemos nuestra voluntad a la obediencia de Dios. Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En el devocional de ayer vimos que podemos tener paz en medio de la tormenta. Vimos la manera en la que los discípulos reaccionaron ante un momento de dificultad. Ahora pondremos nuestra mirada en Jesús y veremos cómo, con su ejemplo, nos conducirá a afrontar las mismas situaciones, pero de forma correcta. En este pasaje que acabamos de escuchar, vemos a Jesús en su humanidad, reconociendo su tristeza y angustia, pues en instantes tendría que enfrentar la mayor prueba de obediencia. Obediencia que implicaría pagar por nuestros pecados, para que gracias a su obra nosotros pudiéramos quedar en libertad de aquella esclavitud en la que nos encontrábamos a causa del pecado. Lo más impactante de este pasaje es que Jesús no nos oculta sus emociones, como si de esta forma nos demostrara que está bien experimentarlas, pero también nos recuerda la importancia de sujetarlas y pasar por encima de ellas, pues las emociones no pueden convertirse en un impedimento para obedecer a Dios. Pues Jesús estaba triste, pero eso no le impidió orar y buscar la fortaleza que necesitaba para continuar. El Señor estaba angustiado, pero eso no impidió que tomara las decisiones correctas y se parara a enfrentar su llamado. Cristo tuvo hambre, pero eso no lo condujo a pecar. El Señor se está poniendo como referencia para mostrarnos que no podemos ceder a nuestras emociones y que en cambio sí podemos sujetarlas en su nombre y llevarlas cautivas a la obediencia. Segunda carta a los Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso, la próxima vez que vengan pensamientos o sentimientos de temor, tristeza, angustia, frustración, etc., los cuales pueden estar basados en mentiras, recordemos las 3 claves que anteriormente se nos han enseñado en los devocionales anteriores. Busquemos lo que dice la palabra que es correcto y en lo que debemos pensar, hablar y actuar. Creamos en la instrucción que se nos ha dado por medio de ella. Oremos y pidamos dirección a Dios, pero sobre todo, sujetemos nuestra voluntad a la obediencia de Dios, así como nos los ha enseñado Jesús.
Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó: además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre, es una carreta vacía. Pregunté: ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? Entonces mi padre respondió: es muy fácil saber cuando una carreta está vacía por causa del ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Me convertí en adulto y hasta hoy, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que no tiene, sintiéndose prepotente y haciendo de menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Sujetemos nuestra voluntad a la obediencia de Dios. No ha llegado el momento, y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento, y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. 2023, año de la reconciliación y la esperanza renovadora en nuestro Señor Jesucristo.